Listo, muy buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. En la primera hora los estuvo acompañando la profe Marilyn, pero pues ya en este momento sí ya vamos a recibir la clase como tal. Entonces todos los viernes vamos a tener clase de química, pilas con el reajuste que se le hizo al horario. Me imagino que la profe Marilyn el día miércoles o jueves les compartió el nuevo horario que vamos a tener, le hicimos unos ajustes pequeñitos y dentro de esos ajustes pequeñitos ya no tendríamos 3 horas de química, sino solamente 2 a la semana, ¿listo? En ese orden de ideas ustedes van a encontrar este horario con el reajuste en la clase que se llama Dirección de Grupo. Ahí van a poder encontrar el horario para que le echen una miradita, ¿listo? Siempre vamos a tener la clase de química de 9 de la mañana a 11:30 de la mañana todos los viernes. En la medida de lo posible voy a procurar por no fallarles, pero pues a veces hay cosas que se me salen de las manos y que de verdad pues no puedo, digamos, como solventar. Pero en la medida de lo posible siempre vamos a tener la clase, ¿listo? La plataforma siempre se les va a activar 15 minutos antes de que arranquemos la clase, entonces siempre se les activará a las 8:45. Hoy se activó a las 10:20, pero es porque la primera hora pues no la tuvimos y pues no quería que supieran qué íbamos a hacer en la clase antes de, ¿vale? Entonces para que lo tengan en cuenta, la plataforma siempre se va a activar antes, voy a compartirles pantalla un momentico en la plataforma para que sepamos qué vamos a hacer el día de hoy, ¿listo? Entonces permítanme un segundito. Bueno, esta es la plataforma de grado décimo, si me confirman si ya la están viendo, por favor, todavía está cargando. Sí, señora, ya se ve. Profe, ya se ve. Gracias, muy amables. Listo, entonces varias cositas. La primera es que todos los estudiantes ya tuvieron que haber admitido mi clase, ¿cierto? Como aparecen tal cual. Si alguien falta, por favor me avisa. En este caso, la única que no ha admitido la clase es Ángela Valencia, pero el resto ya todos la admitieron, ¿vale? En ese orden de ideas, siempre vamos a ingresar con el enlace que aparece en la plataforma. Con eso no tenemos inconvenientes de estar enviando el enlace a WhatsApp. Por otro lado, el trabajo en clase, entonces del día de hoy corresponde a, tenemos la meta, tenemos el desempeño, la valoración continua y el descriptor o la clase, que es lo más importante, porque es la actividad que vamos a realizar. Lo primero es que vamos a tomar apuntes de la clase. Lo segundo es que vamos a realizar el resumen, que ya les voy a proyectar del video, donde con sus propias palabras ustedes me van a decir qué entendieron de ese video. Y lo tercero es que van a transcribir esta línea del tiempo. Solo por hoy, y escuchen bien, solo por hoy, porque perdimos la primera hora de clases, les voy a permitir que lo impriman y lo peguen al cuaderno, si tienen la posibilidad. Si no hay la posibilidad de imprimir, si es imposible, pues lo vamos a transcribir al cuaderno, ¿listo? Solo por hoy les voy a permitir que lo impriman, ¿vale? Algo importante es que la fecha de entrega es el lunes 15 de febrero. De aquí en adelante, la fecha de entrega será dentro de la misma clase, es decir, si tenemos clase el viernes, ese mismo día me entregan la actividad, porque yo sé más o menos ustedes qué tiempo se gastan en entregar la actividad o no, pero como hoy perdimos la primera clase, entonces por eso les dejé la fecha de entrega para el lunes, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta y lo tengan presente. Si usted ya me lo va a entregar el martes, probablemente la plataforma no se lo acepte y vamos a empezar los problemas. Por eso les estoy dando un tiempo prudencial para que ustedes entreguen la actividad. ¿Listo? Entonces, 3 cositas. Apuntes de la clase. Tomar apuntes de la clase, ¿qué es? Que usted escriba allá grande. Apuntes de la clase y empieza a tomar los apuntes. ¿Listo? Lo segundo, realizar el resumen del video. Ya lo vamos a poner. Y lo tercero, transcribir o imprimir la línea del tiempo. ¿Listo? Imprimen y pegan. Para poder arrancar ya con el cuaderno como tal, no les voy a aceptar que ustedes me trabajen en un blog o que me trabajen en hojas o que me trabajen por allá, no sé, en cosas diferentes, sino cuaderno grande, preferiblemente cosido. Si no tienen cuaderno cosido, argollado, no hay problema, pero que sea un cuaderno grande. ¿Listo? Y lo vamos a distribuir de la siguiente manera. La primera página va a quedar vacía, que es la página de respeto. La segunda página es donde lo marcan con el nombre, apellido, curso, asignatura, año, bueno. Entonces, Daniela Rico, Química, décimo, año 2021. Listo. Después, marcamos primer periodo. Bien bonito. Sería nuestra tercera página. Primer periodo.
Y vamos a dejar una cuarta página que es para el tema de las metas. ¿Ustedes se acuerdan que pegábamos los desempeños de comprensión? Eso los vamos a pegar algún día que volvamos a la presencialidad, ¿listo? Pero me dejan el espacio. Ya en nuestra quinta página, entonces sí vamos a arrancar. ¿Con qué vamos a arrancar? Resulta que yo les había comentado que el 10º de la química es muy chévere, es muy interesante, porque resulta que es un resumen de lo que se vio de 6º a grado 9º. Hay colegios públicos donde la química solamente se ve en grado 10º. Entonces hay que poner todos los temas que nosotros vemos de 6º a 9º en un solo año. Por eso los colegios públicos la química es el coco, incluso a veces más que la matemática. Y es porque son muchos temas en muy poco tiempo. Afortunadamente, en los colegios privados y en algunos públicos, porque no voy a decir que todos, en algunos públicos se dicta la química desde grado 6º hasta grado 9º y 10º funciona más bien como un repaso, para que cuando se llegue a la prueba de estado, para cuando se llegue al grado 11, no tengamos ningún tipo de dificultad frente al conocimiento que se ha adquirido. Hay otros colegios un poco más atrevidos que dictan la química incluso desde primaria. Hay niños de primerito que ya ven química, pero considero, y en mi opinión, es la opinión de Nido Ortega, que es muy prematuro, además que es perder el tiempo porque ellos ven materia durante de primero a quinto y nosotros vemos materia en 6º, que es donde ya se ve el tema fuerte. Entonces, en ese orden de ideas, este año va a ser un resumen. ¿Listo? Antes de arrancar la clase del día de hoy, les recuerdo que sus cámaras deben estar encendidas, por eso no vamos a pelear. Pues la única herramienta que yo tengo es la nota, ¿cierto? Entonces, si ustedes después ven que su nota va ahí como bajita, como que algo sucedió con la nota, pueden saber que es por la cámara. ¿Listo? Bueno, como esto no es una forma represiva y como esto no se trata de la opresión del pueblo como tal, pero funciona porque vea que solamente tenía 3 cámaras activas y ahora tengo muchas más, pues parece que la vaina nos estamos entendiendo bien, que es algo interesante. ¿Listo? En ese orden de ideas, el primer tema que vamos a ver hoy, y así como se llama la clase, se llama Historia de la Química. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, la historia de la química, digamos que la vamos a tener vista desde varios puntos o desde varias descripciones que se han hecho para esa química. En sus cámaras van a ubicar donde estoy apareciendo yo y va a aparecer un tachecito hacia abajo. Al darle en ese tachecito hacia abajo vamos a fijarla para que ustedes puedan ver el tablero más grande. ¿Listo? En donde aparece mi video, le vamos a dar en el tachecito hacia abajo para que puedan ver mi cámara más grande, ¿vale? Listo. Resulta entonces que esa historia de la química, digamos que tiene una connotación muy particular, porque resulta que la química viene de una gran área que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama el área a la cual es rama la química? ¿Quién sabe? ¿Biología? Sí, ¿cómo? ¿Biología? La biología y la matemática, ¿no? Uy, espéreme. Bueno, la biología es una hermanita de la química. La matemática es otra ciencia, porque esa es de las ciencias lógicas. Esa es otra. La física es una hermanita de la biología y de la química. ¿Cómo se llama entonces la mamá de estas 3 hermanas? Las ciencias naturales. Muy bien, las ciencias naturales. Resulta que hay varias ciencias del conocimiento que tienen que ver con lo que se dicta en los colegios. Y en este caso, las ciencias naturales son un gran compendio de 24 asignaturas. Hay 24 asignaturas que componen las ciencias naturales. Cuando se es ingeniero ambiental, cuando se es biólogo, desde cualquiera de sus especialidades, cuando se trabajan las ciencias naturales puras, se vienen relacionando con esas 24 asignaturas, es decir, con esos 24 hijitos, con esos 24 chiquitines que se van presentando ahí. Dentro de ellos, los más conocidos en los colegios, que son la física, la biología, la química, pero en el colegio también se ve otra, que se llama ¿cómo? ¿Física? ¿Cómo se llama la que se ve en el colegio? ¿Medio? Ambiente. Geometría. Ambiente. El medio ambiente. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro colegio integra
la biología con el medio ambiente. Entonces la profe Marilyn dicta esas dos asignaturas que van como muy de la mano. La física se ve en el grado 10º y 11, que se las va a dictar el profe Miguel Alexander. Y en este caso la química, que es la rama que vamos a tener en este momento objeto de estudio para nosotros. Entonces esa química hoy en día se clasifica en tres, digamos que como en tres grandes ramas, por decirlo de alguna manera. Hay una química que es inorgánica, que fue la que vimos desde sexto hasta noveno, y es la que vamos a ver en este momento en grado 10º. Y en 10º vamos a ver qué es la química, de dónde viene, por qué nació, qué es la materia, cuáles son los temas más importantes. Vamos a volver a tocar todos los temas que vimos de sexto hasta noveno, porque recuerden que 10º es un resumen, y eso es lo chévere, que al ser un resumen, muchos de los temas ustedes ya los conocen. Entonces no nos matamos la cabeza, digamos que arrancando desde cero cada uno de los temas. En el grado 11, en todos los colegios, sean públicos o privados, se ve una química que se llama orgánica y es exclusiva del grado 11. ¿Por qué? Porque como ya llevamos el resumen de la inorgánica, ya todos los conocimientos están claros aquí, nos quedaría solamente esta partecita. Esta se conoce como la química del carbono. Esta química se ve durante todo el grado 11 y se tienen en cuenta las especificaciones que tienen que ver con el elemento carbono. Es el elemento más importante de la tabla periódica, ¿listo? Y aquí vamos a ir incluyendo temas. ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica? Muchos. Muchos, sí, pero como para botarlo por la ventana. 120. Tiene la tabla. 120. Ay, no, pero ¿cómo se me quedó usted por allá? Como en el 2004 más o menos. Más. Como 100 algo, 136. 118, 118. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Espérenme que ahí alguien lo dijo. 136. Ah, Yo lo dije. Esos 136 elementos que tiene la tabla periódica, todos son importantes porque todos cumplen una función. Pero el elemento más importante de esa tabla periódica se llama el elemento carbono. Y por eso el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación Nacional y los colegios han creado un currículum, es decir, como una serie de temas que se ven única y exclusivamente en el grado 11. Para ver la química orgánica tienen que haber muy buenas bases de inorgánica, porque los temas se relacionan, pero el más importante es el carbono. Entonces, esta es la química que veremos el próximo año. Hay otra hijita, otra rama que se llama la química analítica. Y esa química analítica sí ya es, digamos, como lo más importante que hay dentro de la química, porque es la que se ve en las universidades. Cuando se quiere ser ingeniero de alimentos, cuando se quiere ser ingeniero ambiental, bueno, y los ambientales no la ven mucho, digamos que es más bien poca, pero igual tienen relación con ella. Un ingeniero industrial, aquellos que tienen que ver con la ciencia pura, ya que quieren ser científicos, ellos son los que manejan esa química analítica. Nosotros nos quedamos en el colegio con inorgánica y orgánica, que son, digamos, que las bases de la química. Pero cuando ya nos queremos especializar en una química pura, por ejemplo, en una bioquímica, en una producción de medicamentos como tal, se ve esta química analítica. Por eso no cualquiera llega a ser científico, y es por la complejidad que se presenta dentro de la química. Si Martín siente morir cuando hablamos de balanceo, o si Patiño siente morir cuando estamos trabajando estequiometría, imagínense si esos temas son fundamentales para la química analítica. En ese sentido de las cosas, es de carácter, ¿cómo? ¿Me alcanza a escuchar? Obligatorio, Bueno, ¿no? en ese caso es de carácter universitaria, ¿listo? Este año entonces veremos el resumen de la química inorgánica.
Y para ver ese resumen de la química inorgánica, pues tenemos que hablar de la historia de la química, de dónde viene la química. Entonces, ¿quién me puede decir de dónde viene la química? ¿Dónde nace? ¿Cuál es como ese primer descubrimiento? En la creación del planeta. La química? No te alcancé a escuchar, hijo. La creación del planeta. Bueno, se crea el Big Bang. Bueno, Nace de la alquimia, ¿no era? Antes de la alquimia. Verga. Antes de la alquimia tenemos un proceso. Tenemos formación del planeta, formación del universo. Formación, universo. Aunque la formación del universo tiene que ver con la química, digamos que no se da el inicio de la química como tal, porque la química es una ciencia. Y al ser una ciencia es un objeto de estudio. Es algo que va a estudiar, ¿cierto? Y si no habían seres humanos que estudiaran algo, pues no había ciencia. Porque la ciencia viene directamente relacionada con el ser humano, con el conocimiento del ser humano. Entonces se da la formación del universo, por supuesto se forman los planetas, y esa formación de los planetas da, digamos que el origen de la vida. Ese origen de la vida, desde distintos puntos de vista, ¿cierto?, genera procesos evolutivos. Pilas con eso, evolución. ¿En dónde arranca la evolución? Cuando el Homo sapiens se convierte en sapiens sapiens. Al Cuando conocer el fuego. Muy bien. Héctor hoy está volando, chino. El fuego. Antes de que se produzca, digamos que como todo el conocimiento de la química y todo el proceso, se da el descubrimiento del fuego. Yo no puedo hablar de una invención del fuego, porque el hombre no inventa el fuego. El hombre descubre el fuego. Y lo descubre de una manera muy particular. Según la teoría del señor Darwin, nosotros venimos de los simios, ¿cierto? Provenimos de nuestros primos hermanos los simios. Y resulta que un simio estaba un día normal, cae un rayo sobre un árbol de hojas secas, de ramas secas, y ese rayo hace que la energía que choca prenda candela. En ese momento ellos no sabían qué era, no sabían por qué funcionaba de esa manera, pero resulta que empezó a prender. Y al prender ellos creían que era un animal. Entonces ellos lo que hicieron fue empezar a hurgarlo con un palo, a molestarlo, a ver si ese animal se iba. Y se dieron cuenta que al ponerle la mano, al ponerle el palo al fuego, se les pegaba. Entonces ellos empezaron a transportar el fuego de un lado a otro, porque se dieron cuenta que además de que les producía calor, alejaba a los animales salvajes y también les permitía coccionar los alimentos. Ellos empiezan con el pescado, porque todavía no eran cazados. Entonces lo que hacían era que cogían el pescado, lo ponían en el fuego y se daban cuenta que el sabor cambiaba. Entonces el fuego revoluciona por completo todo lo que es la ciencia de la química. Por supuesto, hoy en día tenemos registros que así lo confirman, que el fuego fue el que, digamos que como que le dio esa revolución histórica a la química como tal, aunque hay otras muchas teorías, pero esta es como una de las más acertadas. Recordemos que las ciencias naturales, la física, la biología, el medio ambiente y la química son ciencias inexactas, por decirlo de alguna manera. Nos basamos en teorías, diferente a las matemáticas, porque las matemáticas nadie me podrá decir que 2 por 2 no es 4, por ejemplo, o que 3 por 3 no es 9, porque son ciencias exactas, ya están instauradas para eso. En cambio, las ciencias naturales no. Las ciencias naturales se basan en teorías que pueden cambiar con el paso del tiempo y con la evolución. Entonces, el fuego da ese gran descubrimiento, arranca la ciencia como tal. Luego pasamos a una época que se llama la alquimia. Entre estas épocas, ¿cierto? Entre la transición del fuego y la alquimia, por supuesto, hay otras, pero digamos que son como las más importantes, y eso lo van a ver en la línea del tiempo que van a imprimir o que van a tener que dibujar. Resulta que la alquimia es una etapa, una época de la historia donde se dan, digamos, como los primeros científicos. Esta etapa de la alquimia es una revolución porque resulta que está muy relacionada con el tema de la brujería. Aquellos que curaban, aquellos que sanaban enfermedades o aquellos que tenían la posibilidad, por ejemplo, de derretir metales como el oro, como la plata, eran considerados brujos.
no eran considerados científicos ni tenían toda la relevancia de hoy en día. Alguien que sea científico hoy en día es, mejor dicho, prácticamente un semidios. En la antigüedad eran brujos, tenían pacto con el diablo, estaban en contra de la Iglesia Católica y de todas las religiones del planeta, entonces eran muy perseguidos. Lo que hacían era que los cazaban prácticamente y se da más o menos como el tiempo de la temporada de la adquisición, de la Inquisición, donde se da la cacería de brujas. Entonces todos los que tenían la posibilidad de crear nuevas cosas eran considerados brujos y los llevaban a la guillotina, los ahorcaban o los apedreaban o los arrastraban con los caballos porque eran considerados magia negra. Ellos tenían un pacto con el diablo. Entonces este periodo de la alquimia es muy enriquecedor para la química, pero también es muy triste porque se perdieron muchísimos de los mejores científicos que han existido en la historia precisamente por el desconocimiento y por la ignorancia que se tenía en ese momento. En este periodo de la alquimia, estas personas que digamos que como que se sacrificaron en pro del avance científico se llamaban alquimistas y ellos fueron nuestros primeros científicos, considerados brujos pero finalmente científicos. Ellos tenían un concepto, digamos, y un pensamiento algo absurdo porque creían que existía algo que se llama la piedra filosofal. Y la piedra filosofal, ellos creían que era como un tesoro y que ese tesoro primero les iba a dar vida eterna, que ya descubrimos que es imposible, y segundo, que les iba a convertir cualquier tipo de metal en oro. Ustedes saben que el metal más importante que tenemos en nuestro planeta, incluso en Colombia y en todas las partes del mundo, es el oro. Entonces ellos pensaban que esa piedra filosofal, además de conocimiento, además de vida eterna, les iba a convertir cualquier metal en oro. Que si yo frotaba, por ejemplo, este mouse con esa piedra filosofal o la acercaba, pues se iba a convertir en oro. En ese orden de ideas, la alquimia pues también digamos que tiene sus aportes a nuestra química como tal, pero es un periodo digamos que bastante triste para la historia. Pasamos entonces a una edad media. Y en esa edad media ya la química está, digamos que mucho más instaurada, porque resulta que como aquí mataron tanta gente, pues en la Edad Media ya vienen muchas enfermedades, en la Edad Media el planeta es atacado con hambrunas, entonces en la Edad Media la química se vuelve muy importante, porque aquella persona que tuviera la capacidad de sanar a otro, ya no era considerado brujo, sino que era considerado algo más importante. Entonces aquí arrancan, digamos que como los primeros pasos de los médicos, pasan de ser brujos y esotéricos, pasan de ser experimentos ya a curar las vidas de los seres humanos, entonces ya se convierten en algo muy importante. En esta Edad Media, los alquimistas pasan a ser más reconocidos como científicos, se da la aparición de muchos medicamentos, descubren virus, descubren bacterias, empiezan a generar lupas y esas lupas, unas sobre otras, se dan cuenta que pueden ver seres microscópicos, como es el caso de las bacterias, como es el caso de los flagelados y de todo lo que tenga que ver con seres muy pequeñitos, con protistas muy pequeñitos. Entonces esta Edad Media digamos que también revoluciona porque se le da esa importancia científica y pasa de ser un brujo a ser alguien reconocido. Entonces miren la diferencia. Aquí no la podíamos estudiar porque nos mataban, pero acá, bueno, ¿quiénes nos mataban? Principalmente las religiones, sobre todo la Iglesia Católica. El que no está con la Iglesia Católica, cristiana, romana y apostólica, que era una sola, hoy en día está dividida, pero si no estaban con esa, pues entonces estaban en contra de ella y los mandaban matar. En la Edad Media se dividen esas iglesias, hay una separación como tal de las religiones, entonces ellos lo crean los monasterios. ¿Y alguien ha escuchado de los monjes? Sí, señora. Claro, hemos escuchado de los monjes que son los que más estudian. Cuando nosotros hablamos de los científicos, son contaditas las mujeres, ¿cierto? Son muy, muy contaditas las mujeres. En cambio, los hombres son en demasía, porque en la Edad Media se crean monasterios, son las primeras escuelas del conocimiento. Entonces, si yo no tenía nada que hacer... Profe, perdón, ¿no eran los que traducían como los textos o algo así? Eso, si yo no tenía nada que hacer, si no era como muy agraciado, como que, no tengo nada más, entonces me iba para un monasterio.
Y el monasterio era como una especie de iglesia grandísima donde los hombres eran los únicos que tenían la posibilidad de ir a estudiar. Entonces ellos allá hacían muchas cosas. Empezaban a hacer investigaciones, hacían experimentos, ya se crean los laboratorios, ellos traducían textos, también generaban nuevas lenguas, o sea, ellos allá como que eran como ese campo del conocimiento y lo iban ampliando cada vez más. Como no se permitía el ingreso de las mujeres, porque nosotras estábamos muy relegadas al tema del hogar, en la Edad Media y digamos que gran parte de nuestra historia, la mujer se tiene las funciones de criar los hijos, tenerlos, criarlos y mantener una familia. Esa era como, digamos, la función principal de nosotras. Ya eso cambia con el paso del tiempo y con la revolución femenina y toda esa vaina, y bueno, ya cambia. Pero en la Edad Media, los científicos varones eran quienes tenían la posibilidad de adquirir y transmitir el conocimiento. Si una mujer era capaz de adquirir y transmitir conocimiento, considerada bruja, y de una vez la quemaban en la hoguera, porque esas eran las, digamos que como las tradiciones que se llevaban. Pero los hombres adquirían, transmitían, tenían el conocimiento, hacían con ellos lo que a su antojo se encontraba. Entonces la Edad Media, digamos que revoluciona también esa parte científica. Pilas, porque todo es un proceso evolutivo. Arrancamos de algo muy simple, considerado fuego, y ya se va convirtiendo a través de la historia en algo mucho más importante. Luego de la Edad Media, para no hacer el cuento tan largo, viene la Edad Contemporánea. Y en esa Edad Contemporánea, que está cerquita a nosotros, contemporánea, estamos hablando más o menos del siglo XVII, XVIII, incluso ya podemos hablar del siglo XIX. En esta edad contemporánea ya hay un avance científico como tal, ya aquí se llama química, ya le ponen de esa manera. La química viene a generar fármacos, que son todos los medicamentos. La química entonces también viene a generar todo el tipo de el conocimiento de las plantas, que en este momento se me olvida. ¿Cómo es que se llama la ciencia que estudia las plantas? Botánica. Entonces aquí en la edad contemporánea ya tienen instaurado un conocimiento. Aquí los indígenas se vuelven muy importantes porque los indios, al tener contacto con la naturaleza todo el tiempo, ellos son los que conocen cuáles son las propiedades de las plantas, cuáles son las propiedades, por ejemplo, de la sangre de los animales, cuáles son las propiedades que tienen los huesos de los animales, y de ahí en adelante. Entonces esta edad contemporánea para la química es un avance bastante grande. Aquí ya se divide. Aquí aparece la bioquímica, aquí aparece la química molecular, o sea, aquí ya hay un avance bastante grande. Como en la Edad Media ya existían los microscopios, pues en la Edad Contemporánea el avance fue mucho más acelerado, fue mucho más rápido. Empiezan a aparecer elementos de la tabla periódica, empiezan a aparecer científicos mucho más renombrados como Dmitri Mendeleev, como Alfred Werner, como los esposos Curie, Marie Curie y Pierre Curie, que ellos fueron los que descubrieron, por ejemplo, el uranio, y murieron en honor a la química, porque ellos al descubrirlo no sabían que el uranio era altamente radioactivo. Entonces ellos murieron de cáncer, pero se da ese gran boom. O sea, digamos que la química ya se vuelve, mejor dicho, lo más importante que hay para que los científicos tomen su posición. Aquí no teníamos nada, no valíamos absolutamente nada. En la Edad Media estábamos peleando para subir, para escalar, pero en la Edad Contemporánea le empiezan a pagar a un científico. Los científicos empiezan a ser parte de los gobiernos de cada país. Los científicos empiezan a ser parte de esos entes gubernamentales y territoriales que mandan en cada país y pues en general en el planeta. Entonces, en ese orden de ideas, la Edad Contemporánea es una revolución por completo. Y tenemos la Edad Moderna, que es en la que estamos nosotros en este momento. El avance científico no ha parado,
todo el tiempo nosotros estamos en procesos de estarnos reinventando, todo el tiempo nos estamos moviendo en la historia. La tabla periódica que conocemos en este momento está a punto de tener su revolución científica de cambiar, y es porque los japoneses, entre más avanzan los estudios, ellos dicen que nuestra tabla periódica no debería tener esta estructura de grupos y periodos, sino que por un nuevo estado de la materia, la tabla periódica debería ser como una especie de espiral, donde habrá un elemento importante, ¿cierto?, en la base, pero que no será tan significativo como el elemento que está en la punta de esa espiral. ¿Gracias a qué? A que se están descubriendo nuevos estados de la materia, gracias a que se tienen nuevos avances científicos. Esta edad moderna ha sido muy golpeada por temas de pandemia, como nos están sucediendo en este momento, pero gracias a todo lo que se aprendió de las anteriores, hemos sabido afrontarlo un poco más. Hemos afrontado, por ejemplo, en este caso de la edad moderna, la peste negra, que la han escuchado. ¿Han escuchado hablar de la peste negra? Sí, señora. Señora, Sí, fue una enfermedad que dio más o menos hace unos 100 años y era una especie de gripa que lo que hacía el virus era que llegaba y se instauraba en las células, iba comiéndose las células y las iba volviendo negras, las iba volviendo con necrosis. Y resulta que es una enfermedad transmitida por las pulgas de las ratas. Entonces, como en ese momento de la historia no era que se bañara mucho la gente, porque simplemente con una loción, los mejores perfumes de París, por ejemplo, ellos, digamos que calmaban un poquito los malos olores que produce el cuerpo y que siempre los ha producido y los seguirá produciendo, porque todo lo que nosotros nos alimentamos son toxinas, es basura que ingresa a nuestro cuerpo y que de alguna manera tiene que eliminarla. Entonces, por ejemplo, en esta enfermedad mató las 3/4 partes de nuestro planeta. Entonces, si nuestro planeta lo dividimos en 4, la peste negra en seres humanos acabó con las 3/4 partes del planeta. Solamente dejó viva a una partecita. Y ellos fueron los que se siguieron reproduciendo para llegar a lo que tenemos hoy en día, que somos, digamos que nuestra generación. A pesar de toda la catástrofe que hubo y la cantidad de muertes tan impresionante, la peste negra viene a tomar, digamos que como una importancia cuando aparecen todos los medios de comunicación. Resulta que si lo comparamos, por ejemplo, con el tema del COVID y dividimos nuestro planeta nuevamente en 4 partes, ¿cierto? Esto es peste negra y esto es COVID-19. El COVID-19 va matando más o menos esto, un pedacito, una porción de la población del planeta. Comparado con la peste negra, el COVID-19 no ha matado casi a nadie. Y es porque tenemos, digamos que muchas herramientas que nos permiten combatirlo, nos permiten, digamos que, tener como un frente para poder pararlo un poquito. No lo vamos a desaparecer porque es un virus y los virus no mueren, los virus simplemente mutan, entonces nunca desaparecerá, pero nos tendremos que adaptar a él, así como nos adaptamos a la gripa, así como nos adaptamos a la varicela, así como nos adaptamos a la viruela, así mismo nos tendremos que adaptar a este COVID-19 que apareció hace poco. En ese orden de ideas, si nosotros hacemos un comparativo, fíjense que nosotros no hemos sufrido nada, porque es que la gente que está muriendo por COVID-19 es prácticamente que un número muy insignificante. ¿Cuál es la diferencia? Acá no teníamos medios de comunicación. Entonces, si la gente se moría, echaban en fosas comunes y quemen, echen en fosas comunes y quemen, porque lo que necesitan es abrir espacio, necesitan que el planeta no se contamine con malos olores. En cambio, aquí la diferencia, ¿cuál es? Tenemos medios de comunicación, noticieros, redes sociales, nos avisan por radio, nos meten miedo por todas partes. Entonces, claro, estamos súper asustados, porque es una pandemia que está matando gente en el mundo, pero no la cantidad que se puede comparar con la peste negra. Entonces, a pesar de que la tecnología hace parte de esta edad moderna, a pesar de que es un avance científico, a veces también nos puede jugar en contra. Podemos hacer el ejercicio. No veamos noticias durante 8 días, ni leamos en redes sociales nada que tenga que ver con el tema del COVID-19. Y se van a dar cuenta que nuestra mente va a tener, digamos que como una orientación diferente y nuestro cuerpo y mente se van a sentir mejor. Es como si nada estuviera pasando a pesar de que estamos encerrados en casa. Entonces, ese tipo de situaciones afectan la evolución de la química.
Porque claro, cuando apareció el COVID-19, ¿qué era lo más importante? ¿Qué tenían que encontrar los científicos? ¿Qué era la urgencia? La vacuna. La vacuna, muy bien, la vacuna. Y resulta que tenemos en este momento en el planeta más o menos 5 clases de vacunas, que todas atacan el virus, pero no lo matan, porque pilas los virus no se mueren. Entonces, atacan el virus. Entonces tenemos, por ejemplo, que las vacunas de Rusia, que la vacuna hay una de Medio Oriente, los que siempre... Bueno, la vacuna de Estados Unidos, aquí en Colombia también, digamos que tenemos un prototipo de vacuna que está en proceso investigativo, pero está. Hay una que es en Medio Oriente y es el país que siempre se nos acelera todo, Israel. Entonces, por ejemplo, antes de que apareciera la vacuna de la gran potencia Rusia, antes de que apareciera la vacuna de la gran potencia Estados Unidos, y por supuesto de muchos países, ya Israel tenía una vacuna y con bastante tiempo de anticipación. Entonces, en ese orden de ideas, la importancia era encontrar la vacuna. Pero ahora nos dimos cuenta que a pesar de que a mí me vacunen, a pesar de que yo esté de acuerdo con la vacuna, esa vacuna no va a hacer que no me dé COVID. La vacuna lo único que hace es que me dé con menos intensidad. Es decir, si me da un dolor de cabeza de 1 a 10 en 10, ahora con la vacuna me va a dar el mismo dolor de cabeza, pero en 5, por ejemplo. Ya no me va a dar tan fuerte, pero finalmente me va a dar. Entonces, las vacunas funcionan, por supuesto, claro que sí, pero no con lo que nosotros quisiéramos, porque al principio, nos vendieron la idea de que si encontraban la vacuna, nosotros volveríamos a nuestra vida cotidiana, volveríamos a salir sin el tapabocas, volveríamos a ser libres. Y ahora lo que nos están diciendo es, vacúnese, pero siga encerrado, siga con el tapabocas, continúe con la vida de virtualidad, porque la vacuna no asegura que usted no le vaya a dar el COVID y que el COVID no lo vaya a matar. Entonces, todo ese tipo de situaciones hacen parte del avance científico, pero la tecnología, las noticias y las redes sociales tienen muchísimo que ver en nosotros cómo vamos a enfrentar ese tipo de situaciones. Digamos que a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, esa es la historia de la química. La historia de la química es evolución. Siempre que nosotros evolucionamos, la química evoluciona y no es la única ciencia que lo hace. Lo hace la biología, el medio ambiente, la física, las matemáticas, el español, todo está en constante evolución. Porque hay una teoría muy interesante que dice que el ser que no se evoluciona o que no tiene la capacidad de evolucionar simplemente se extingue. Y se ha visto en las grandes extinciones en masa que han sucedido en nuestro planeta. Se extinguieron los dinosaurios porque dicen que no se adaptaron a nuestro planeta, a pesar de que sobrevivieron 3 de ellos. El cocodrilo se adaptó perfectamente y no desapareció, a pesar de que es un animal jurásico, es decir, que pertenece a los dinosaurios. Tampoco le sucedió al caso de la chucha. La chucha es una zarigüeya, es una especie de, ¿cómo les puedo decir? Como de suricato, por decirlo de alguna manera. Él también era de carácter prehistórico, pero resulta que cuando el meteorito llegó y acabó con el planeta, pues ese estaba debajo de la Tierra a muchos metros y logró salvarse. Una de las teorías dicen que los simios vienen de ese animal, de esa chucha, y que nosotros provenimos de los simios. Entonces, simplemente son teorías, pero digamos que vale la pena como traerlas a cotación. En ese orden de ideas, todo el tiempo estamos en proceso evolutivo. Y si ese ser vivo, si el planeta, si el universo no evoluciona, está destinado a extinguirse. ¿Listo? Vamos a ver un video que nos va a mostrar, digamos que con un poco más claro el panorama de cómo ha sido esa historia de la química y de cómo la hemos atravesado a través del tiempo. ¿Listo? Antes de reproducir el video, preguntas, dudas, inquietudes. Ninguna. Todo correcto, profe. Todo correcto, listo. Entonces vamos a reproducir el video. Porfa, me avisan si están escuchando. El nombre de la química moderna viene de la alquimia. Profe, ¿podría también mandar el link al grupo? Claro que sí, ya se lo subo a la plataforma. Aquí se descubrió por Devolvámosle un poquito. Sí, pero yo lo escucho. Gracias. Hola a todos, en esta oportunidad hablaremos de qué es la química. El nombre de la química moderna viene de la alquimia, que probablemente nació en la región de Quimi, el país de la Tierra Negra en el delta del Nilo.
Aquí se descubrió. Ahí lo voy a pausar un momentico y es porque resulta que la cuna de la humanidad se encuentra en el África. Esa transición que tuvimos desde los simios a convertirnos en seres humanos se dio en el África. Y si ustedes se dan cuenta, en pantalla no están apareciendo los continentes, digamos que como separados, sino que digamos que hay cierta unión, ¿cierto? En este momento no estamos viendo la Pangea por completo, no estamos viendo todos los continentes por completo, sino que solamente estamos viendo Europa, Asia y África. Pero en algún momento de la historia todos los continentes eran uno solo, todos. Estaba América, África, Oceanía, Asia y Europa, todos pegaditos. Hoy en día hablamos de 8 continentes porque han aparecido otros más, digamos que como que han salido, han emergido de las aguas, entonces se está hablando de 8 continentes. Pero en un principio todos los continentes estaban pegados, entonces se cree que África es la cuna de la humanidad porque se da ese salto entre los simios y los seres humanos. Y lo que hacen es que como todos estaban pegaditos, pues empiezan a caminar, empiezan a ser nómadas. Y la palabra nómada es que se mueven de un lugar a otro. Y al ser nómadas, pues ellos se van regando por los continentes. Hay un movimiento de placas tectónicas muy fuerte, chocan las placas tectónicas, hay terremotos, y lo que hacen los continentes es que se separan. Y al separar los continentes, pues los seres humanos quedan regados por todo el planeta. Esto sustentado desde la teoría científica, pero también el génesis de la teoría católica, de la teoría de la religión, lo sustenta de esa manera. Lo que pasa es que nosotros le damos un mal entendimiento, pero ahí también dice que Adán y Eva salen del paraíso. ¿Ese paraíso cuál es? La gran cuna de la humanidad, que es el África, que más adelante también les echaré esa carreta de cómo es que ese Adán y esa Eva provienen de la teoría del Génesis. Dime. Entonces, ¿por qué eran blancos? ¿Por qué eran blancos? Porque es una teoría clasista, es una teoría racista que se ha generado. ¿Será que podrían ser negros de color? El primer Adán era negro, la primera Eva era negra, pero con el paso de los años y la mezcla de las los diferentes genes que se estaban regando alrededor de todo el planeta, fueron generando esos nuevos tamizajes en la piel. Pero los primeros, Adán y Eva, eran negros. Lo que sucede es que con la aparición de la Iglesia Católica es española, ¿cierto? Es europea, y ellos ya eran blancos. Entonces, claro, para ellos decir que el primer Adán o que la primera Eva eran negros, pues eso era toda parte de una patraña y eso era un insulto. Era un insulto para las coronas españolas. Por eso nos vendieron la idea que eran blancos, que el Jesús era blanco, que el Adán y que la Eva eran blancos, pero la ciencia nos ha demostrado que venimos del África y que nuestros primeros ancestros eran negros. Entonces, pero ya más adelante les voy echando ahí la carreta cómo es el proceso. Orgulloso de ser negro. Orgullosísimos de ser orgullosos, somos negros a honor. Sigamos. Hace más de 4.000 años que la acción del calor sobre los minerales pueden aislar metales y cristales con propiedades útiles, que por lo tanto se podían vender con un beneficio. La práctica de la alquimia se extendió por todo el mundo árabe hasta Asia, donde se enriqueció con el secreto de la producción de la pólvora guardado por los chinos. Uno de los objetivos de la alquimia era la transmutación del metal. Los alquimistas buscaban la piedra filosofal que pudiera convertir metales como el hierro, el cobre, el plomo y en un metal noble, oro, que no perdía su brillo ni su valor comercial. También pensaban que la piedra filosofal era el elixir de la inmortalidad y que los que la poseían gozarían de salud eterna. A continuación, se hicieron muchos experimentos que, aunque no dieron resultados deseados, sí llevaron al desarrollo de las técnicas que formaron la base de la química moderna. La alquimia llegó a asociarse con ideas y prácticas místicas, pero con el acceso a escritos árabes sobre alquimia, a partir del siglo XII, se introdujeron poco a poco técnicas e ideas más racionales en el estudio de los procesos químicos, aunque se mantenían muchos de los objetivos originales. La estructura de los átomos es un buen punto de partida para la exposición de los fenómenos químicos. En los procesos químicos, los núcleos de los átomos no se alteran, o sea que el sueño del alquimista de transmutar los elementos se ha acabado por completo.
La gran variedad de compuestos químicos que se conocen son el resultado de la capacidad de los electrones en los átomos de interactuar de diferentes maneras, tanto átomos del mismo tipo como con átomos de otro tipo. En un elemento, todos los átomos son del mismo tipo, pero las diferentes fuerzas que interactúan entre ellos hacen que los elementos tengan diferentes propiedades. Por ejemplo, el helio se funde a menos 272 grados centígrados, mientras que el carbono es un diamante, tiene un punto de fusión de 3500 grados centígrados. Esta capacidad de los electrones de interactuar entre átomos se denomina enlace químico, del cual estudiaremos un poco más adelante. Los átomos como nitrógeno, oxígeno, flúor y cloro tienen enlaces fuertes que unen dos átomos idénticos. Por lo tanto, a temperatura ambiente son gases que se componen de pares resueltos de átomos enlazados, que se mueven caóticamente por el espacio. Dos o más átomos enlazados de esta manera se conocen como molécula y se utiliza una nomenclatura de siglas para resumir su identidad química. Para poder escribir la fórmula química de una molécula, además del símbolo atómico de su elemento, hay que saber el número de átomos que tiene. Otros elementos comunes, como el azufre, el fósforo, se enlazan con más de dos átomos iguales y sus fórmulas reflejan este hecho. El azufre forma un anillo de 8 átomos y su fórmula por lo tanto es S8. Cuanto mayor sea el número de átomos en la unidad fundamental, menos gaseoso y más sólido sería el elemento, aunque todavía sea como un punto de fusión bajo. El azufre, por ejemplo, se extrae de la tierra como un líquido fundido. La mayoría de los elementos no forman unidades moleculares separadas como las que acabamos de describir. Tienen estructuras químicas que se mantienen unidas gracias a los enlaces químicos que se extienden en todas las direcciones. La mayoría de los 109 elementos que se conocen son metales, como el hierro y el cobre, que tienen estructuras... Listo, ahí vamos a hacer una pausa para rescatar dos cosas del video. La primera, resulta que... digamos que el conocimiento químico como tal proviene de los países árabes, de los países de Medio Oriente, y es precisamente por esa transición que existe entre el continente africano y el continente europeo. Entonces ellos son los primeros que empiezan a dar como ese proceso de comercio, de plata, de darle valor a las cosas. Entonces por eso los árabes son tan astutos y son tan ricos, y es porque ellos tienen la posibilidad mental de hacer, digamos que negocios, y además que el territorio también se los permite, de poder negociar a gran escala. Entonces tenemos, por ejemplo, países como Dubái, que son supremamente ricos económicamente, a pesar de que no tienen recursos naturales, porque ellos están construidos bajo unos cimientos de cemento en el agua, pero son países supremamente ricos en dinero. Entonces, algo que vamos a rescatar es eso, y que se distribuye a través del planeta con los diferentes avances que se iban presentando en los diferentes países. Entonces, por ejemplo, un aporte muy bueno de los chinos en las épocas pasadas, porque de hecho ellos siguen en su avance científico y están mucho más avanzados que el resto del planeta, pero el gran avance se da con la pólvora. Cuando ellos descubren la pólvora, ahí es donde empiezan a ganar plática, porque se empiezan a generar las guerras y ellos se dan cuenta que si venden la pólvora, pues el país que lo compre va a pagar a cualquier precio la pólvora, porque saben que es una ganancia fija de esa guerra como tal. Digamos que ya lo tienen asegurada la victoria. Entonces, en ese orden de ideas, eso lo vamos a rescatar. Y lo segundo que vamos a rescatar del video es que pilas. Ahí dice que actualmente tenemos 118, pero porque este es un video del 2009. Pero en este momento tenemos 136 elementos, ¿listo? Entonces, eso también lo quiero rescatar. Bueno, les voy a dejar el enlace del video para que lo puedan ver por completo en la plataforma, para que puedan hacer el resumen y para que puedan hacer todo el proceso que deben realizar para la clase. No se les olvide que son 3 cositas: apuntes de la clase, el segundo, resumen del video, y el tercero es copiar o transcribir o imprimir, en este caso imprimir, pero los que vayan a imprimir quiero que lo vean bien, quiero que lo analicen y que lo reflexionen para que después puedan pegar la línea del tiempo en el cuaderno, ¿listo? Chicos, la clase de hoy se nos acabó, digamos que el tiempo es corto, pero entonces espero que la próxima vez tengamos nuestras 2 horitas completas para que no tengamos ningún inconveniente, ¿listo? Cuídense mucho, Dios me los bendiga, vaya, tomen alguito y estén listos para recibir su próxima clase. ¿Listo? Bueno, señora. Bueno, juiciosos, cuídense mucho. Bueno, Ahí nos estamos viendo. Bueno, profe, chao. bueno, Chao, chao. cuídense. Bueno, apenas sepa cómo subir el video a Classroom, les aviso para que lo puedan ver. ¿Listo? Por el momento lo tenemos ahí guardadito.
Juiciosos. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao. Chao, profe. Chao, juiciosos. Amor, tú ahí no son para ir.